Segundo segmento con más información. Un artículo del Washington Post que recoge varios estudios mundiales de calentamiento global señala que en la costa uruguaya existe un punto de alerta en lo que refiere al incremento de la temperatura del agua. Nicolás González estuvo trabajando sobre este tema, por eso que ya lo recibimos en esta tarde. ¿Cómo te va, Nico? Bienvenido. ¿Cómo andas, Rosario? Hola, Miguel. Hola, Nicolás. El saludo para todos. Bueno, ustedes saben que ya hace una semana atrás, precisamente el viernes pasado, se conoció una publicación que hizo el Washington Post a nivel mundial sobre un estudio de científicos, pero además también de varias academias que trabajaron, por ejemplo, directamente datos de la NASA para, identificar dónde estaban los mayores puntos del calentamiento global en los últimos años a nivel mundial. Y precisamente ese documento, dijo que aproximadamente una décima parte del mundo ya se ha calentado en más de 2 grados centígrados cuando se compara los últimos 5 años con mediados o finales del siglo XIX. Eso es más de 5 veces el tamaño, por ejemplo, del territorio de Estados Unidos. Todo el océano global se está calentando, pero algunas partes se están cambiando mucho más rápido que otras y el punto caliente frente a Uruguay, en la costa este, es uno de los más rápidos. Fue identificado por primera vez por los científicos que trabajan para el Washington Post en 2012, pero todavía no se conoce mucho y prácticamente no se ha recibido ninguna atención pública, aclara el medio a través del informe. Los investigadores saben que en esta zona, que está caliente, por ejemplo, se ha provocado la muerte masiva de almejas, las olas de calor oceánicas peligrosas y las floraciones de algas y también los cambios de gran alcance en la captura de peces en Uruguay. Esto señala este informe que precisamente repasábamos. Ahora, también este informe venía acompañado de una fotografía que también fue analizada lógicamente durante el mismo y que tiene que ver precisamente con una imagen de la NASA. Y es esa comparación que recién decíamos sobre el calentamiento global. Vamos a conocer estos puntos rojos que ustedes también veían a mi espalda. Y por ejemplo, ahí lo tienen. Ven que en la parte inferior de la pantalla se destaca punto caliente frente a las costas de Uruguay y Argentina. Ahí es donde este informe señala que el agua aumentó 2 grados centígrados durante todo el siglo XX. Estamos hablando de que aumentó más de 1,5 grados de lo que debió haber aumentado en el calentamiento global normal dentro de todo que puede tener el mundo. Ahí lo tienen nuevamente especificado y pueden apreciar cómo el hemisferio norte es la zona donde más se está viendo afectado. Y a nivel de agua, a nivel acuático, como pasa por ejemplo frente a las costas del Uruguay, el hecho se da similar también en el norte de los Estados Unidos, en el sur de Canadá, también sobre la costa precisamente del Océano Atlántico. Vamos ahora a conocer, obviamente, las repercusiones del caso, Miguel, sí, sobre señor. esto, ¿no? Sí, ¿qué dicen los científicos uruguayos con respecto a este tema? Bueno, a ver, empecemos por autoridades políticas también, ¿no? Porque hablamos con el director, por ejemplo, de la Dirección Nacional de los Recursos Acuáticos. Estamos hablando de la DINARA. A ver, lo principal que hay que destacar en esto es que en este momento Uruguay no sufre grandes impactos del ecosistema del océano, por ejemplo, frente a nuestras costas. No hay grandes impactos. Pero además vamos a escuchar a Andrés Domingo, que nos va a contar que en los relevamientos que se hacen habitualmente y que se están haciendo, por ejemplo, en este momento, se pudo constatar que en este año, en este 2019, el agua se enfrió y se enfrió demasiado. Escuchemos lo que decía Domingo. No hay una definición de este incremento tan puntual de temperatura del agua de forma que pueda ser tan definido. Luego, en lo que respecta a la situación de los stocks pesqueros y de los recursos que nosotros evaluamos y que nuestra flota está pescando, la verdad, tampoco hemos tenido variaciones, pero estas variaciones no las adjudicamos claramente a un calentamiento sistemático del agua. Nosotros en este momento tenemos el barco Aldebarán en campaña de recursos pelágicos, se encuentra en el talud continental, a unas 100 millas, 180 kilómetros de la costa. Y después de, yo te diría, unas 20 campañas, capaz un poco menos, algunas en esta época, desde el año 2009 que lo estamos haciendo, este año, por ejemplo, es el año en que hemos encontrado aguas más frías. Es más, al punto de
estar en los 7 grados, es decir, algo que no nos había pasado nunca, y eso es mucho parte de la condición que tiene las aguas frente al Uruguay, que es un ecotono donde, si bien existe una confluencia de corrientes, que es lo que da las corrientes cálidas de Brasil y las corrientes frías de la Malvinas, estas se mueven, y dependiendo un poco de la fuerza de dichas corrientes, están más hacia el lado del Brasil, están enfrente a Uruguay o están más al sur. Entonces las temperaturas varían en diferentes estaciones enfrente a nuestras aguas. En tema de mortandad de peces, nosotros llevamos registros hace muchos años, no hemos encontrado nada significativo al respecto. En el tema de varamiento, por ejemplo, de mamíferos, que pueden ser especies más, digamos, vulnerables a determinados cambios, tampoco. Los valores que tenemos son variaciones interanuales que no tienen un valor significativo como para decir que hay un crecimiento en el tiempo. Agreguemos a lo que decía Domingo que los relevamientos se han intensificado fundamentalmente por parte de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, también de la DINAMA, en los últimos 20-30 años. Esto era parte también de lo que destacaba en esta nota. Pero, por ejemplo, también como lo decía Miguel, teníamos que conocer la parte científica, profesional, a propósito de esta investigación, del resultado. Bueno, consultamos a la doctora en paleontología y bióloga de la Facultad de Ciencias, estamos hablando de Graciela Piñeiro, que es bastante escéptica con respecto al resultado que otorga precisamente este informe presentado por científicos del Washington Post. Lo que señala ante todo que en los estudios que realizó, estudios paleontólogos, lo que nota es que cambios climáticos hubo permanentemente cientos de años en la Tierra. Pero claro, nunca se supo por qué, cuáles eran las causas de esos cambios climáticos, y que esos cambios climáticos de aquellos años, de aquellos cientos de años atrás, hoy no se están dando. Ella lo que dice puntualmente es que lo que se da en el presente es un gran desequilibrio de los ecosistemas. Compartimos lo que decía. Yo realmente, por ejemplo, no he visto esas manchas que alegan los periodistas del Washington Post en las costas uruguayas. No lo he visto en ninguno de los mapas, por lo menos porque hay zonas que en los mapas aparecen bastante frecuentemente, ¿no? De colores más subidos, que eso quiere decir que la temperatura en esos lugares está en aumento. Yo no lo he podido comprobar a través de los mapas. Los estudios que se han hecho respecto de la fauna que vive en ese lugar, como les dije, son muy detallados y están vamos a decir, en esa misma línea, ¿no? De un calentamiento de las aguas. Ahora, el calentamiento de las aguas puede deberse a varios factores. Por ejemplo, hay factores que no se están teniendo en cuenta, que son, por ejemplo, la actividad humana relacionada a la agricultura, la minería. Son actividades que son obviamente necesarias, pero que se están haciendo de manera global, de forma intensiva, incluso con algún abuso, entre comillas, de algunos recursos naturales, y que inciden en el océano, en la química del océano, porque la química del océano es un factor muy, muy complejo. Incluso hay muchos estudios sobre la química oceánica y algunos no están muy bien comprendidos, algunos procesos, ¿no? Porque son cosas dinámicas. Entonces, quizás, si nosotros decimos, bueno, tenemos ahora una situación de aumento de la temperatura global que está producida por emisiones de anhídrido carbónico. La gente no sabe que si nosotros no tuviéramos anhídrido carbónico en el aire, estaríamos congelados. El anhídrido carbónico y la humedad son los que mantienen el clima de la Tierra. Un clima, vamos a decir, para hacer la Tierra habitable. Y bueno, y esos factores no se han tenido en cuenta en las discusiones que por lo menos yo he visto relacionadas a este cambio climático producido por el hombre. Piñeiro, en otra parte de la nota, también reclama obviamente una política de Estado mucho más fuerte para poder actuar sobre estos temas. Dice que fundamentalmente los países en desarrollo, en Europa, en Asia, también Estados Unidos en alguna medida, ya lo vienen desarrollando. Y también va a responder de alguna forma a la mortandad de almejas, un tema que también se había destacado en el informe del Washington Post. Esto decía Piñeiro.
La muerte de esas almejas no comenzó ahora, comenzó hace bastante tiempo, o sea que las primeras afectaciones a esas poblaciones creo que son de la época, de la década del 80 o por ahí. O sea, no es algo que hoy estemos hablando de que se ve hoy puntualmente por este efecto. Lo que vemos hoy son unos cambios que se ven en 40 años y entonces eso es imposible que una especie pueda adaptarse a un cambio en tan poco tiempo. 40 años en el tiempo geológico es mucho menos de un segundo y los científicos tienen que actuar de una manera coordinada, interdisciplinariamente en estos temas y los gobiernos tienen que apoyarse en sus científicos, porque es lo que hacen los países más desarrollados. Y de alguna forma también hoy queríamos cerrar este informe que hemos preparado para todos ustedes porque a nivel mundial hoy se desarrolló una masiva movilización que fue convocada por una estudiante de Suecia. Vamos a compartir algunas de las imágenes de lo que ha ido ocurriendo a lo largo de toda la jornada de este viernes en el mundo. La convocatoria fue lanzada, como decíamos, por la joven activista sueca Greta Thunberg y se va a cerrar en Nueva York. Se está cerrando ahora en Nueva York con una manifestación a la que acuden hasta ahora más de 1 millón de estudiantes. Centenares de miles de estudiantes mantuvieron este viernes esta jornada de manifestaciones mundiales que se convirtió en la movilización más importante de la historia para concienciar a los adultos sobre la importancia de actuar contra el cambio climático. En total se programaron más de 5.000 eventos en todo el mundo. El objetivo de los llamados, que era Viernes por el Futuro, Friday for Future, es movilizar a alumnos de todo el planeta para que presionen a quienes tomen las decisiones en el mundo y a las grandes empresas con el fin de que adopten medidas drásticas que frenen el calentamiento global provocado por la mano del hombre. Las manifestaciones fueron muy importantes en Nueva Delhi, en Bombay, en Manila, Tokio, Yakarta, Sydney, Alemania, Bélgica, España, bueno, en fin, hasta en Estados Unidos también. Vamos a repasar algunas de las imágenes de lo que está ocurriendo ahora en vivo. Esto es lo que está ocurriendo ahora en vivo. A ver si podemos compartir algunas de las imágenes de lo que está pasando a esta hora precisamente en las manifestaciones que se están desarrollando. Esto, por ejemplo, frente al Capitolio en Washington. Son, repito, miles y miles y miles de estudiantes, bueno, millones en total en todo el mundo que han participado en esta jornada de viernes para tratar de concientizar sobre el calentamiento global. Que si hubieran consultado a Domingo y a Piñeiro no hubieran salido a manifestar. Bueno, son escépticos, claramente, ¿no? Con el informe del Washington Post. Si hubieran consultado a los dos que vos consultaste, no hubieran salido a manifestar. Hay que agregar también, Miguel, que aquí es en una Montevideo ironía también que estoy haciendo, es una ironía porque han relativizado muchísimo el informe del Washington Post. Con sus posiciones, ¿no? Hubo algún científico uruguayo que trabajó también con el Washington Post. Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias, Nicolás. Por favor, le quería agregar simplemente que aquí en Montevideo también hubo hoy movilizaciones contra el calentamiento global, como veíamos en el mundo.